Lo consideramos parte de nuestra familia, de la familia de la Universidad de Montemorelos. Él fue profesor en la Escuela de Medicina hace muchos años y director de la Facultad de Ciencias de la Salud entre el año 2002 y 2012. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Médicos de Wildwood Lifestyle Center and Hospital. Es un especialista en estilo de vida, uno de los expertos que tiene la Iglesia Adventista Mundial en estilo de vida. Estamos muy agradecidos, doctor Charles Marcel, que usted haya aceptado esta invitación. Pero quiero decirles algo más. El doctor Charles Marcel no solamente ha aceptado dedicarnos esta semana y hacernos presentaciones en el área de la salud, sino que nos ayudó con la gestión de los otros invitados expertos que tenemos en el área de la salud. Muchas gracias, doctor Charles Marcel. Bienvenido a casa. Gracias por compartir con nosotros. Esta primera conferencia se titula La Salud Perfecta. Muy buenos días y feliz año nuevo. Para mí todavía es nuevo el año. Es un placer y un privilegio para mí y para Austin. ¿Dónde está Austin ahora? Regresar a casa. ¿Dónde está Austin? Se escapó. Pero aquí estamos y muy agradecidos que podemos participar en esta conferencia tan importante. Aprecio mucho la presentación del pastor Andrade, poniendo en el contexto de salud adventista, de una forma histórica. La manera en que su servidor va a participar en estos días no es de la misma manera como él en la historia, ni voy a hacerlo como Mike va a hablar en cuanto a las investigaciones que se han desarrollado basándose en esta filosofía de salud adventista. Sino lo que voy a hacer es ir hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la salud, empezando de nada. Okay, let's see. Muy bien, muchas gracias. Y para empezar, quiero establecer desde el principio que la Biblia habla sobre Jesús, habla sobre un Dios de amor y el contexto y el filtro que vamos a utilizar para poder entender qué dice la Biblia en cuanto a la salud es en el contexto de Cristo y un Dios de amor. Entonces, no vamos a solamente hablar sobre las creencias adventistas en sí, que habla sobre todas las cosas que nosotros creemos, ni vamos a solamente pensar en lo que se ha desarrollado como el área del Ministerio de Salud, porque aunque es muy importante para la iglesia, muchas veces nosotros mismos no entendemos bien qué dice la Biblia, qué es lo que Dios está diciendo a nosotros y cómo podemos ponerlo en el contexto de la Biblia misma. Libros se han escrito sobre la salud. Este fue hecho por el doctor
Gary Fraser, que es el investigador principal de las investigaciones sobre la salud adventista. Está hablando aquí de la dieta, de longevidad y enfermedades crónicas. Y por supuesto está demostrando que de acuerdo con el tipo de dieta que uno conlleva, puede afectar su longevidad y el desarrollo o la disminución de enfermedades crónicas. Pero está hablando principalmente de dieta. Y desafortunadamente, muchos han pensado que hay una justificación por la dieta, pero no existe. No existe. Es decir, solamente hay justificación por la fe. Entonces, para reducir todo esto que Dios ha dado a nosotros, para decir solamente es por dieta, no hace justicia a la realidad. Por supuesto, tenemos una identidad como adventistas que contiene mucho que ver con la salud integral. Como hemos visto ya esta mañana, los otros reformadores en los años 1800 estaban hablando de diferentes partes, pero no se han integrado como una forma que Dios quiere que nosotros seamos integrales en cuanto a esta cuestión de la salud. Entonces nuestra identidad tiene mucho que ver con la salud y por supuesto no podemos hablar de la salud adventista sin hablar de esta persona, Elena G. de White. Pero ella también fue una persona muy balanceada en su forma de ver las cosas, aunque ella ha recibido muchos testimonios, para muchos también, para hacer reformas en su manera de cuidar su salud y conducirse. Ella también ha hablado de no solamente tener esta posición de testimonios en lugar de o por encima de la Biblia. Ella dijo en Evangelismo página 256 que nuestra posición y nuestra fe es en la Biblia y nunca ella quiere que hay cualquier persona que sobrepone los testimonios por encima de la Biblia. Ella misma ha dicho esto. ¿Qué más? Ella dijo que los testimonios escritos no fueron dados para presentar luz nueva, sino para impresionar vívidamente sobre los corazones las verdades de inspiración ya reveladas en la Biblia. Es decir, nosotros tenemos una tarea muy importante, es ir a la Biblia para poder ver qué son estas bases, no solamente pensar en lo que Elena White ha dicho, porque al final de cuentas, una persona que no es adventista no va a importarse mucho en qué dijo Elena White, pero sí puede estar muy interesado en qué dice Dios. Ahora, no es para disminuir a Elena White, es solamente para dar un énfasis en qué es lo que vamos a tratar en estos términos. Entonces, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libros. Vamos a utilizar la Biblia como el libro de texto para estos estudios. Tengo que declarar también que hay ciertas cosas que no vamos a poder entender. Eclesiastés 8:17 dice, pude ver todo lo hecho por Dios, el hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce para hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Yo no soy un sabio, entonces menos yo puedo entender todo lo que Dios tiene que compartir, pero vamos a intentar ver
¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salud, empezando en el principio? Ahora, para tener una pequeña interacción entre ustedes mismos, ¿era el hombre nunca en un estado de salud perfecto? Habla con la persona a su lado, tiene 5 segundos para contestar. ¿Era el hombre nunca en el estado de salud perfecto, sí o no? ¿Una vez? Sí, ¿alguna vez estuvo en estado de salud perfecto, sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Cuándo fue el hombre en perfecto estado de salud? ¿Cuándo? Cuando salió de las manos de Dios. Ok. Entonces, ¿cuándo fue su vida? ¿Cómo fue su vida mientras que él tenía la salud perfecta? Felicidad, armonía, plena comunicación con Dios, plenitud. Entonces, toda la bondad de Dios estaba con él, ¿sí? Él disfrutaba realmente el paraíso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? I don't know where I'm supposed to point. ¿Qué pasó para destruir este estado? El pecado. ¿Okay? Entonces, si vamos a entender qué está pasando con nosotros en cuanto a nuestra salud, tenemos que pasar y repasar qué ha sucedido desde el principio. Y vamos a empezar hoy entonces hablando de la salud perfecta, y mañana y los días siguientes vamos a hablar de las consecuencias después de los problemas. ¿Okay? Ahora, tenemos una historia muy interesante que se encuentra en Génesis 1 a 3. Y este va a formar el texto principal que vamos a utilizar en nuestro estudio. Por supuesto, Dios llegó a esta tierra para poder intervenir directamente en la creación, no solamente del mundo y todo lo que podemos ver en este mundo, sino también directamente para la creación del ser humano. Génesis 1:27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. All right. En Génesis 1 podemos ver ciertas condiciones. El mundo en Génesis 1 fue ordenado por Dios, por la palabra de Dios y su intervención directa. ¿Qué más? Él declaró que todo fue bueno. Había armonía, variedad, ¿sí? Y al final de cuentas, Él declaró que todo fueron muy bueno. Por supuesto, en el dominio, en el reino de Dios, la tierra y todo lo que Él ha creado se insertaron en este reinado. Y por medio de lo que Él ha hecho, Él estaba revelando a sí mismo por su creación. Romanos 1
habla sobre esto. Dios en Génesis 1 nos dio indicaciones que Él es eterno, que es unido, es único, es soberano, todopoderoso, es bueno, es sabio y es santo. Para el ser humano que Él ha creado, Él asumió la postura de padre. Fue su papá, su maestro, su amigo, además de su creador. Dios, en aquel tiempo, fue aceptado y y se relacionó con Él en este contexto. Padre, maestro, amigo, creador. Y Dios formó al hombre utilizando las cosas que Él ya había creado, el polvo de la tierra. Mas, Él hizo algo especial. Él sopló en su nariz el aliento o el hálito de vida. Y formó el ser humano, el ser viviente. Ahora vamos a desconstruir esta parte porque es importante y es una clave importante para entender lo que vamos a desarrollar como la salud. Tenemos en primer lugar una ecuación del ser humano. El hombre es igual al polvo más agua más el hálito de vida. El ser viviente, entonces, humano, está construido de arcilla más el aliento. Mañana vamos a hablar de lo que contiene el polvo y el ser humano. Pero para hoy vamos a ver que el ser humano contiene las químicas que nos construye bajo las leyes de la física para poder actuar. Es decir, desde las partículas subatómicas hasta el organismo total. Somos químicos, bolsas de químicas. Yo recuerdo hace algunos meses estuvimos algunos de nosotros en Loma Linda y pasamos por el departamento de anatomía y allá ellos tienen un crematorio, ¿es correcto así? Un crematorio, donde después de utilizar los cadáveres para las disecciones en anatomía, se reúnen todas las partes de cada persona y se hacen una ceremonia de cremación y luego un culto de memoria para estas personas. Sus familiares vienen para tener un reconocimiento de su contribución hacia la ciencia. Y mientras que estábamos hablando allá, una bolsilla de plástico, realmente de este tamaño, fue el contenedor de todo de un ser humano. Una bolsa de este tamaño. ¿Qué piensan? ¿El ser humano es solamente esto? ¿Solamente? Pues no.
aunque nosotros tenemos la más alta tecnología, no tenemos una manera para reconstituir este bolsillo de químicas para poder tener un ser vivo. Pero Dios sabe cómo hacerlo. Y parte de esto es lo que Él dijo a nosotros, fue su aliento de vida. Él impartió algo especial, una salsita especial, vamos a decir, por encima de estas químicas, para poder animar estas químicas. Pero estas químicas siguen las leyes de la física, y cuando se incluye las leyes físicas con la anatomía que es química, tenemos reacciones bioquímicas en el ser humano, en el cuerpo, que siguen diferentes leyes que son leyes fisiológicas. Es decir, nosotros empezamos con solamente químicas, más Él agregó otras cosas para que estas químicas pueden vivir. ¿Por qué es importante entender esta parte? Es porque ¿de dónde vienen las químicas que usted y yo tenemos hoy como nosotros? ¿De dónde vienen estas químicas? Por supuesto, utilizamos las químicas y hay desgaste de químicas. ¿Y cómo vamos a reemplazar estas químicas que ya son desechadas? Comiendo, bebiendo, respirando, ¿sí? Las cosas que utilizamos en la piel. Es decir, nosotros para poder tener salud, debemos tener una manera para poder reconstituir las químicas, mejorar el funcionamiento de las químicas siguiendo las leyes de la física. Este es lo que nosotros tenemos como ciertas dimensiones de nuestro ser. Por supuesto, la parte física es química, es física. La parte mental, no entendemos bien que la parte mental empieza con la bioquímica. Y luego hay algo especial que sucede. Y vamos a hablar de esto en la tercera presentación. La parte social, la interacción entre personas. Decimos a veces, con esta persona tengo química, con esta persona no. ¿Qué significa estas cosas? Pues hoy en día nosotros sabemos que las relaciones entre personas depende también en ciertas químicas, reacciones bioquímicas que ocurren en el cerebro de la persona para poder relacionarse bien con otros. Entonces la salud mental tiene una base muy importante que es una base física y luego tiene otra salsita especial. Con todo esto llegamos ahora a la parte que es las características de Dios. Dios ha impartido a nosotros características de Él mismo. Él dijo, vamos a crear el ser humano en la imagen de Dios, con la semejanza de Dios. Entonces, Él ha puesto en el ADN, de DNA del ser humano, características que son características divinas.
Y al entender esto, vamos a poder entender mejor cómo vamos a alimentar esta parte también, que es la parte espiritual del ser humano. Para la parte química, en Génesis él dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Él estaba dando a nosotros la fórmula, vamos a decir, de cómo podemos reemplazar y mejorar lo que Él nos ha dado desde el principio. Yo doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, es decir, para la bestia, ¿is that right? Él tenía otros alimentos para ellos. Todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Es decir, para el ser humano, él tenía una fórmula especial que tenía algo interesante para mí, la cosa de la semilla. Él hablaba en el principio, en Génesis 1:29, los alimentos para el ser humano, para su alimentación física, química, tenía que ver con las cosas que pueden reproducirse con vida misma, y son semillas, cosas de semillas, cosas con semillas, cosas que producen semillas. Ahora, ¿cómo fue el ser humano? Hecho en la imagen de Dios, con la similitud de Dios, tenía una relación íntima y muy cercana con Dios. Los hombres, el hombre, se encontró con Dios en las tardes, caminaba con Él, hablaba con Él cara a cara. Fueron amigos, padre e hijo, maestro, estudiante. Buenos amigos, creador, criatura. Y Dios dio a Adán tareas, cosas para hacer. El ser humano no solamente estaba ahí para existir, Dios ha dado al ser humano tareas. Y esta imagen de Dios y semejanza a Dios tenía ciertas características también. If they would come up. El hombre pudo pensar y pudo hacer. Crear. El hombre mismo tenía esta habilidad para crear. Relacionar o relacionarse. Y también la capacidad para amar. Este no es simplemente una característica de Dios. Es tan importante que Dios dice, no es que Dios ama solamente, sino Dios es amor. Y Él ha impartido al ser humano la habilidad para también amar. All right. En Génesis 1, la naturaleza también tenía la perfección. Todos los seres vivos, todo el ambiente fue la pureza, sin pecado, inocente. El hombre fue un socio, ¿sí?, con Dios.
Y el hombre también tenía relación con los otros seres vivos, de acuerdo con lo que Dios ha dicho. El hombre tenía dominio sobre ellos. Y el hombre debería de cuidar el ambiente y como un subrey, viceroy, virrey, él tenía entonces que cuidar lo que fue parte de su dominio. Y Dios dio al hombre la tarea para hacer ciertas cosas. ¿Ustedes pueden pensar en algunas de esas tareas? Cultivar. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Cuidar a los animales. Cuidar la tierra. Darle nombre a los animales. Gracias. Ok. Sí, entonces, sea fructífero, right? Hacer, crear. Pero el hombre no fue hecho independiente, sino fue hecho dependiente. Interesantemente, en mi vida, he aprendido que la cosa máxima del ser humano en este lado del pecado es ser independiente. Pero Dios creó al hombre no independiente, sino totalmente dependiente en todo lo que salió de sus manos para él. ¿Cuáles cosas piensan ustedes que el hombre fue dependiente en Dios para poder alcanzar? Por ejemplo, en el ambiente, Dios proveó agua. El hombre no puede hacer su propia agua. Hacemos en las reacciones bioquímicas, pero no es suficiente porque necesitamos agua de afuera también. Aire. Aunque el hombre puede hacerse aire también, pero el aire de afuera es lo que necesita para vivir. Los alimentos, luz solar, asociaciones sociales uno con otro, ocupaciones, otras personas en su vida, esposa, esposo, familia, amigos, comunidad, procesos internos como descanso, sueño, el hecho de poder pensar. Y todas estas cosas tienen que estar reestablecidos de vez en cuando desde afuera. El hombre mismo no es autosuficiente. Y Dios proveó todas estas cosas, más otra, el árbol de la vida. Él dio todo, más otra cosa, árbol de vida. Entonces el hombre en Edén, en Génesis 1, podía vivir porque tenía todo que él necesitaba para poder vivir. Más tenía la habilidad para poder comer de este árbol y vivir para siempre. Esta fue la perfección. Entonces, en forma de resumirlo, el hombre tenía una relación con Dios vertical. Él recibía y también daba. Él debería de tener una relación con él mismo, no poniendo a él como superior de lo que debería de ser. Tenía una relación con el mundo, otra vez, dar y recibir.
y también con otros seres humanos, dar y recibir. Nosotros todavía tenemos este patrón en nuestra fisiología. Y para las mejores relaciones sociales tenemos esta misma cosa preservada. Dar y recibir. Entonces, la misma ecología, la fisiología y la sociología, todos hablan de esta fórmula. Recibir para dar. Recibir para dar. Como Dios diseñó el mundo, fue muy bueno. No tenemos foto de cómo fue. Y depende en dónde viene uno, puede sacar una foto de lo que uno piensa que es paraíso, ¿no es cierto? Si vive en Alaska, va a ser muy diferente a lo que uno piensa que es ideal. Pero esta es mi imaginación. ¿Okay? Beautiful. El hombre original, perfecto. Todo funcionando sin defecto. Perfecto significa dependientes de Dios para todo lo que le faltaba. Elementos de mantenimiento, las químicas, las fuerzas electromagnéticas, la gravedad, estímulos emocionales de compañerismo, del amor, etc. Él tenía todo esto a su disposición. Perfección significa armonía interna y armonía externa, con relaciones horizontales entre seres humanos y relaciones verticales, hacia arriba con el Padre y también hacia abajo con los animales y el ambiente sobre los cuales Él tenía dominio. Este fue perfección. El hombre original fue un hombre, una persona, un ser tripartito, que nosotros se reducen en 5 dimensiones: físico, mental, relacional, emocional, espiritual. Y el ambiente fue 100% allí para apoyar al hombre en su vida y su desarrollo. Y la salud, perfecta. Todo en armonía. Todo haciendo lo que debe hacer. El hombre recibiendo para poder dar. Armonía entre las cosas que producen y las cosas que consumen. Sin defecto. Con la posibilidad para poder vivir eternamente. Ahora, este es salud. Salud perfecto es salud. Salud perfecto es salud completo. Y en las otras vamos a hablar de qué pasó y cómo es el plan de Dios para el reestablecimiento a esta perfección.